Punto de encuentro. ¿Cómo están ustedes? Bueno, mi deseo es que se encuentren todos bien, que puedan estar en familia como corresponde a esta hora y en estos días, ¿no? De poder estar en casa, reunidos y, bueno, muchos conectados a la red cada día. Agradecemos a todos los que se suman, a todos los que nos esperan a esta hora, cada día para poder recibir una palabra. Yo le doy gracias a Dios por todos los que a través de estos días han permanecido, otros se han sumado y están todos los días esperando en esta página para recibir una palabra de Dios. Yo quiero decirle que les agradezco todas las palabras de aliento que a través de este medio o por el privado me llegan de cada uno de ustedes, porque bueno, ciertamente estamos haciendo una función, una misión, la que asumimos el primer día que comenzó esta cuarentena. Así que doy gracias a Dios, a todos los amigos que se conectan desde Europa, España, saludando a los hermanos allí en Andorra también. Saludamos también a Estados Unidos, quienes nos están siguiendo día tras día, escuchando la palabra de Dios. También en el Paraguay, aquí en la Argentina, Buenos Aires, de Santa Fe, La Pampa, desde Córdoba. Damos gracias al Señor, desde San Luis también nos están siguiendo, desde San Juan, aquí en Mendoza. Damos gracias al Señor de los departamentos de Mendoza, nos están siguiendo desde la capital, desde Tunuyán, todo San Rafael y Malargüe, desde General Alvear también nos están haciendo saber, desde Chile también. Así que bueno, y muchos más que seguramente nos están siguiendo en la red. Damos gracias al Señor el que usted esté del otro lado esperando y recibiendo una palabra del Señor. Así que saludamos a los hermanos de Córdoba, damos gracias al Señor, también ahí nos están haciendo saber que Dios les bendiga, que nos están siguiendo. Y bueno, damos gracias al Señor, como decía, podemos recibir palabras de aliento, motivadora para mi vida, para mi esposa Tamar, quienes todos los días, como decía, hemos asumido esta responsabilidad, este compromiso, primero para con la iglesia, para con Punto de Encuentro, después para con todos los amigos que se fueron sumando y para todos aquellos hermanos de distintas iglesias, denominaciones, al que han seguido esta transmisión en forma diaria. Así que para todos mi saludo y agradecimiento por acompañarnos también en esta cuarentena en la que todos nos encontramos y muchos quizás no saben qué hacer con su tiempo, con su vida. Y bueno, estamos haciendo uso de ese tiempo y tratando de aprovecharlo lo mejor posible, tratando de escudriñar la palabra de Dios, tratando de reflexionar, tratando de llevarle a usted un mensaje que no tan solo sea un mensaje consolador para su vida en este tiempo, sino que también sea de edificación, de información, como hemos venido día tras día. Si usted no ha escuchado los mensajes de los días anteriores, desde el 20 del mes de marzo que comenzamos con esta tarea, usted los puede estar escuchando a través de la página de YouTube Iglesia Punto de Encuentro. Usted puede suscribirse y puede escuchar cada uno de los mensajes o reflexiones de la palabra de Dios que hemos traído en estos días. Así que damos gracias al Señor porque ciertamente Dios nos permite por este medio, y quizás si no fuera por estas circunstancias no podríamos tener esta estrecha relación con los que nos siguen todos los días o con aquellos que se han sumado en esta transmisión. Así que damos gracias al Señor porque bueno, bienvenido sea cualquier circunstancia que nos permitan poder acercarnos. Así que por eso que también le damos gracias a Dios en esta noche, le damos gracias a Dios en este día, porque bueno, podemos tener esta vinculación, esta relación vía internet para poder meditar, reflexionar de la palabra de Dios. Y también quiero agradecer porque son muchos los pastores, predicadores, iglesias que también han asumido este rol de predicar la palabra de Dios, han asumido este compromiso de también instar a la iglesia a la oración. Así que queremos agradecer porque de todos lados, en todos lados, se escucha palabra de Dios.
también en todos lados se doblan rodillas, se invoca al Señor. Así que damos gracias al Señor porque Dios nos ha motivado a la fe, a depositar nuestra confianza en Él en estos momentos difíciles que quizás algunos podamos estar viviendo, ¿sí? Así que, pero damos gracias al Señor porque Dios así ha permitido las cosas. A Dios nada le es ajeno, nada, absolutamente nada. Todo está bajo el control del Señor. Todo está permitido por Dios. Así que debemos darle gracias al Señor, aunque al presente no pareciera ser causa de gozo, pero seguramente al futuro. Y si así no fuera, también porque hay circunstancias que marcan las Escrituras como voluntad de Dios acerca de dolores o principios de dolores que ha de venir sobre esta tierra, del cual después de desencadenado estos acontecimientos, la palabra de Dios dice que no veremos días mejores. Entonces es allí donde debemos aferrarnos cada vez más a la palabra de Dios, cada vez más a las promesas de Dios. Debemos aferrarnos cada vez más a cada una de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida, que ciertamente habrán adversidad, problema, habrá peste, habrá pestilencia, habrá muerte, pero hay una palabra profética para todos los que han creído en el Señor, para todos los que han confiado en Dios, diciendo el salmista: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no tocarán. Así que ni nuestra morada, dice, tocará ninguna pestilencia. Así que damos gracias al Señor porque creemos en la palabra de Dios, creemos en su voluntad. Así que yo le invito a usted que usted pueda creer, que usted pueda depositar su confianza en Dios, que usted pueda entregar sobre Él toda vuestra ansiedad, dice el apóstol, es decir, toda la ansiedad, toda su preocupación, su angustia, pueda entregarla a Dios. Todo aquello que le mortifica, que le duele, que le provoca carga o ansiedad, como dice el apóstol, dice: échala sobre Él, sobre el Señor, ¿sí? Porque Él tiene cuidado, dice, de nuestra alma, Él tiene cuidado de nuestra vida. Así que damos gracias al Señor porque la fe en esta circunstancia se ha puesto de manifiesto en la vida de muchos y les ha sostenido. Y yo quiero decirte que la fe es la que nos va a seguir sosteniendo en todo este problema, en cuanto dure esta adversidad o las que vengan en el futuro, porque de cierto, de alguna manera u otro, siempre va a haber alguna aflicción. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ciertamente eso lo dijo Jesús, lo declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo quiero decirte, hermano, que yo no puedo decirte que todo va a estar bien, que todo va a ser color de rosa. Yo no te puedo decir que todo no va a haber adversidad. Si Jesús lo dijo, lo manifestó diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces estamos pasando por momentos de aflicción y que este pasará, seguramente va a pasar. No sabemos cuáles son las dimensiones de las consecuencias que vamos a vivir después de esto, pero serán aflicciones que vendrán. Superaremos esta y quizás puedan venir aflicciones, así como hemos vivido en esta circunstancia, una aflicción generalizada, pero también quizás cada uno va a vivir su propia aflicción, su propio problema. Pero ciertamente Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que estar preparados, hermano, tenemos que prepararnos para todas las adversidades que puedan venir, así general, que involucre a una sociedad o una preocupación que sea en forma familiar o individual. Entonces debemos estar siempre preparados por medio de la fe y la palabra de Dios para poder afrontar cualquier circunstancia, ¿sí? Así que damos gracias al Señor por esta noche que nos puede encontrar en casa, nos encuentra en familia, nos encuentra también orando durante el día y nos encuentra también meditando la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor y yo quiero decirte que, aquellos que me conocen, el pastor José, un pastor de la iglesia Punto de Encuentro, con una sede central en San Rafael, Mendoza.
Allí estamos frente con mi esposa y un grupo de líderes pastoreando una iglesia, y quiero decir que sin la ayuda de todos aquellos que están a mi lado sería imposible sostener la obra de Dios así como Dios la ha sostenido y la ha prosperado en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo además también tengo mi trabajo secular, ¿sí? Para que todos aquellos que no conocen, de profesión médico. Ya de más de 20 años de práctica en la profesión, doy gracias al Señor porque Dios me ha permitido a través de este medio, de mi labor secular, poder prosperar y también dar crecimiento y prosperidad a la iglesia. Así que doy gracias al Señor por eso. Pero yo quiero decirte que también en este trabajo, el trabajo secular, más de 20 años de profesión, los médicos tenemos algunas particularidades que son inherentes a nuestra profesión. Esas actitudes, particularidades, como quizás también los tienen otras profesiones, son el cuidado. Es el cuidado personal y el cuidado del prójimo, el cuidado para el otro. Por eso que en determinadas circunstancias, en determinados momentos o en determinadas prácticas es que nos protegemos y protegemos a nuestros pacientes. Es decir, con el aseo, con el cambiado de ropa, con proveernos de insumos, de barrera para no contagiar ni tampoco ser contagiados. Esta es una actividad inherente a la profesión, como también las tienen otras profesiones, pero en particular yo te puedo hablar de lo que yo a diario puedo desarrollar en mi profesión. Entonces son actitudes y acciones que nos invitan siempre a poder estar atento frente a cualquier circunstancia que podamos ser agredido o agredir al otro a través de infecciones transmisibles, ¿sí? Entonces, esto es una actitud de resguardo para consigo mismo y para con el otro, como para con el prójimo. Y esto yo lo determino en una actitud de prudencia. Si bien son medidas higiénicas necesarias, son medidas de prudencia. Son medidas de prudencia. ¿Por qué? Porque tratamos siempre de evitar el mal hacia el otro o el mal propio. Entonces, somos prudentes en nuestros actos. ¿A qué viene esta introducción? Es que en estos días yo quiero decirte que también debemos empezar a mirar las cosas y a proceder en la vida con prudencia. En la vida no podemos andar así o desarrollarnos o desenvolvernos o hacer nuestras actividades sin antes mostrar cierta prudencia. Usted cuando va a cruzar una calle, usted advierte mirando para un lado o para el otro para tratar de evitar los riesgos o el peligro. Entonces usted accede a cruzar la calle cuando ha advertido que no hay ningún riesgo. Eso es prudencia, ser prudente en la vida para con uno mismo. Así también, de la misma manera, cuando uno va conduciendo en la calle o en la ruta, también va actuando de alguna manera prudencial, con acciones prudentes para con nuestro prójimo, para no dañar al otro. Eso es prudencia. Y la palabra del Señor nos habla de prudencia, ¿sí? Nos habla de prudencia. ¿Y qué es lo que es la prudencia? Es evitar los riesgos. Precisamente eso también define de alguna manera así el diccionario. Prudencia es evitar los riesgos. Entonces, nosotros cuando tomamos acciones en la sociedad, determinamos acciones en nuestra familia o en nuestra vida individual o personal, siempre tenemos que ser prudentes. ¿Para qué? Para evitar ciertos riesgos. Entonces, la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice: el prudente ve el mal y lo evita o se esconde, depende de la versión que usted lo lea. El prudente ve el mal y lo evita, ¿sí? O se esconde o lo esquiva.
Ciertamente, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos llama a ser prudentes. Debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes en la vida, debemos ver el mal, debemos observarlo y debemos evitar cualquier situación que ponga en riesgo nuestra vida o la vida de terceros. Debemos evitarlo. Debemos evitarlo porque de esto la palabra del Señor tenemos muchos consejos. Tenemos muchos consejos. Y yo realmente, estudiando y viendo la vida de Salomón, del sabio Salomón, la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Esto es lo que Dios también provee a cada uno de nosotros. Esto también es lo que viene y lo que da el Espíritu de Dios. Así como le dio a Salomón sabiduría y prudencia para poder manejarse y dirigir al pueblo, también nosotros debemos asumir el conocimiento necesario y ser prudentes para que, como decía el libro de Proverbios, capítulo 22, para evitar el mal. Nosotros tenemos que ser prudentes para evitar el mal. Y yo quiero decirte que en estos días debemos ser prudentes en la manera de conducirnos y en la manera de proceder. Y yo quiero decirte que vamos a hablar de la generalidad desde la sociedad misma, con todos los consejos que ha emanado el Ministerio de Salud y que todos los días se nos están haciendo recordar de todas aquellas medidas higiénicas y de barrera que necesariamente debemos respetar por prudencia. Sí, por prudencia. ¿Por qué? Para evitar el mal. Precisamente debemos tomar todas las medidas higiénicas necesarias, el distanciamiento social, la cuarentena que tenemos que guardar, que ciertamente son medidas que nos van a evitar el mal, van a evitar el contagio, van a minimizar los efectos en la sociedad de esta pandemia. Entonces son medidas que solo pueden ser resguardadas, respetadas por aquellos que consideran la prudencia como elemento necesario para poder evitar el mal, como dice el libro de Proverbios. Así que tenemos que ser prudentes como sociedad, tenemos que ser prudentes, ¿sí? Como seres humanos y como partes de una comunidad que tenemos que resguardar a nuestro prójimo y también evitar nuestro propio mal. Entonces tenemos que ser prudentes. Entonces en esto también yo quiero traerlo a la palabra de Dios, como dice que debemos ser. La palabra de Dios no dice que si quiere, si puede, no, dice que debemos ser prudentes para evitar el mal. Debemos ser prudentes. Y en esto yo quiero llamar a la reflexión, quiero llamar así como a la sociedad toda para que seamos prudentes en resguardar todas las medidas necesarias para evitar el mal, el propio y para con el tercero. Pero también quiero llamar a toda la comunidad cristiana. Sí, quiero llamar a toda la comunidad cristiana también a la prudencia. Sí, a la prudencia. Primero como sociedad, primero como habitantes y partes de una comunidad. Quiero llamarles a la reflexión de que debemos ser prudentes, de que debemos respetar todas las indicaciones que se nos dan para poder evitar el mal. Sí, es para evitar el mal, nada más que para eso. Y para evitar el mal necesitamos acudir a la prudencia que nos va a indicar la obediencia a todas las medidas necesarias. Pero también como cristianos, y en estos días yo quiero hablar a todos los cristianos, quiero hablar a todos los líderes y quiero hablar también a todos los pastores y ministros, que también nosotros debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes. Sí, debemos ser prudentes también en guardar todas estas medidas necesarias para evitar el mal. Tenemos que lamentar en estos días, ¿sí? Dolorosamente, y vaya desde aquí nuestro consuelo a todos los pastores que en estos momentos y en estos días lamentablemente están padeciendo el contagio de esta pandemia, ¿sí? Tenemos pastores en Chile, tenemos pastores en Estados Unidos, pastores en Centroamérica, pastores en Brasil,
que están siendo afectados por esta pandemia, pastores que están en Europa, que han sido afectados por esta pandemia, y no tan solo pastores, sino líderes religiosos de todas las culturas y de todas las religiones han sido afectados, y lamentamos también a aquellos que ya han fallecido, ¿sí? Tenemos muy cerca pastores muy cercanos que han fallecido en el Ecuador recientemente. 4 pastores han fallecido en el Ecuador, otros están en terapia. En Brasil pasa exactamente lo mismo. Hoy día también en Chile hemos recibido la misma noticia. Y yo quiero decir que también como cristianos tenemos que ser prudentes, ¿sí? Tenemos que ser prudentes. Dios nos ha dado tiempo para poder tomar experiencia de lo que otros han vivido. Y como líderes, nosotros tenemos muchas prácticas bíblicas a las cuales adoptamos por fe y actuamos convencidos de que Dios va a obrar, que es la oración. Pero en estas medidas de prudencia también tenemos que limitarnos cuando nosotros procedemos. Como líderes, como cristianos, como pastores, tenemos que también tomar todas las medidas necesarias para poder no acarrear mal para nuestra vida ni para con el prójimo, porque recientemente hay toda una familia pastoral internada en estado grave por el contagio del coronavirus. Entonces, esto quizás muchos puedan cuestionar el acto de fe, quizás muchos puedan cuestionar que apelando a la fe. Yo quiero decirte, hermano, que esto no tiene nada que ver con la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Yo quiero decirte que si tú no eres prudente, seguramente que ciertamente se va a cumplir parte de lo que dice Hebreos capítulo 11, de que vas a esperar, sí, pero no el bien. ¿Por qué? Porque la prudencia nos evita el mal, dice el proverbio. Entonces tenemos que ser prudentes. Y yo quiero llamar a la reflexión. Tenemos que ser prudentes cuando vamos a orar. Vamos a tener que ser prudentes cuando las iglesias se abran, seguramente no en lo inmediato, pero en algún momento se van a abrir las puertas de las iglesias. Y seguramente vamos a tener que cambiar, como decimos que todas las cosas van a cambiar en este mundo después de esta pandemia, también van a cambiar algunas formas, actitudes o hábitos o costumbres que adopta la iglesia para poder evitar la conglomeración de gente y el acercamiento, y poder también orar también sobre el pueblo, pero resguardando todas las medidas aconsejables frente a esta enfermedad o pandemia. Así que yo quiero decirte, querido hermano, que no tiene nada que ver con la fe en cuanto tú te guardes y resguarde, porque guardándote tú y resguardándote tu hermano, o pastor o líder, también estás guardando no tan solo tu vida, sino tu familia, sino también que estás resguardando al otro, porque ciertamente esto es una enfermedad que en un momento es tan silente que no sabemos que quizás podemos estar siendo contagiados con alguien que aparenta tener una buena salud, o quizás nosotros podemos estar contagiando a alguien cuando creemos estar totalmente sano, pero quizás no es así y a los días se manifiesta el coronavirus o la infección o el estado gripal. Entonces tenemos que tomar todas las medidas y recaudos necesarios en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a la prudencia, ¿sí? El prudente, dice la palabra del Señor, el prudente ve el mal y lo evita, y Y yo quiero decirte en esta noche, hermano, pastor, amigo, que evites el mal, porque Dios está advirtiendo y Dios está dando también las instrucciones necesarias, así como lo da las autoridades sanitarias. También Dios está dando instrucciones precisas que usamos en este tiempo y en este momento y en el futuro inmediato para poder evitar el mal. Sí, poder evitar el mal, porque de ninguna manera nadie va a querer padecer este estado en la cual somete este virus cuando alguien es infectado. Entonces nadie quiere hacerlo, entonces todos queremos evitarlo. Y para poder evitarlo tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes como ciudadanos,
tenemos que ser prudentes como padre o madre o hijos de una familia, y tenemos que ser prudentes como cristianos también y como responsables de una iglesia y como líderes de un grupo de personas los cuales han depositado su fe y su confianza en Dios, pero por medio de la palabra que nosotros vertimos. Entonces también tenemos como líderes, tenemos que ser prudentes, y es a lo que llamo en esta noche a la reflexión a todos los cristianos, a todos los líderes, a todos los predicadores, a todos los pastores. Les llamo a la reflexión de ser prudentes en este tiempo y de practicar todas las medidas aconsejables como sociedad, también aplicadas a la iglesia y a nuestra práctica de cristiano. Tenemos que ser prudentes. Por eso que la palabra del Señor dice, pastor, líder, hermano, que no debemos apresurarnos a veces a poner la mano sobre los enfermos. Y este es el momento de dar cumplimiento a esas palabras. Este es el momento de poder dar cumplimiento. A Dios no le escapó nada, no escatimó nada para aconsejarnos y dejarnos una palabra para todas las circunstancias que nos tocaran vivir. Esta es una circunstancia muy particular, es una circunstancia que no vivió la iglesia por lo menos en este último siglo. No lo vivieron los cristianos en este último tiempo y que nosotros nos toca vivir. Entonces debemos en este tiempo ser prudentes, así como nos hemos manejado en la vida con prudencia, evitando el mal desde el acto simple de cruzar una calle. Debemos ser prudentes, evitando el mal desde todos los actos y aún desde la práctica de la iglesia y desde el momento de la oración que hacemos con nuestros hermanos. Así que yo quiero llamarte a la reflexión en esta noche. Sé prudente, porque el prudente evita el mal. No queremos contarte, hermano, amigo, pastor, entre los números de aquellos que se van sumando, de líderes religiosos de distintas iglesias que ya están padeciendo, y muchas familias o iglesias ya quedaron sin sus líderes porque fueron afectados por esta pandemia. Así que desde este lugar, desde aquí, desde Punto de Encuentro, nuestro saludo, nuestras condolencias a todos los familiares, hermanos y congregaciones que han perdido su pastor o han perdido algún miembro de su iglesia por esta pandemia. Vaya desde este lugar nuestro afecto y nuestra condolencia. Pero quiero decir que no sumemos más como líderes, como pastores, no sumemos más número a esta lista. Seamos prudentes. La inteligencia, la sabiduría que Dios nos ha dado es para poder tener interpretación de la palabra en este tiempo para ser aplicada. Así que yo quiero agradecer esta oportunidad, el poder acercarme a ti con una palabra distinta, una palabra reflexiva, diferente, que quizás no esperaba, pero que sentía de poder hacerlo. En primer lugar, para dar mis condolencias a todos aquellos que han perdido un ser querido en todo el mundo, que han perdido algún líder en alguna iglesia, que han perdido a sus afectos por esta pandemia. Quiero llegar con mis condolencias a cada familia y a cada congregación de ellos, pero quiero prevenir a través de esta palabra. Quiero que haya prudencia y, como decía, para que no hayan más líderes, no hayan más pastores que por no haber obrado prudentemente sean afectados por este virus que está lamentablemente está afectando a este mundo y del cual nosotros quizás no podremos escapar de que también esté en nuestra sociedad, quizás no en mucho tiempo. Oramos que Dios lo detenga, pero si así no fuere, que seamos prudentes en esas circunstancias. Así que yo llamo a la prudencia, llamo a la reflexión, llamo a la responsabilidad social y también de cristiano. Así que Dios te bendiga en esta noche, querido hermano, querido pastor, querido líder. Yo desde aquí un afectuoso saludo y un abrazo a la distancia que pueda consolarnos a todos
el dolor que está causando esta pandemia al mundo todo, que podamos recibir el consuelo de parte de Dios, pero que podamos ser prudentes para que no nos toque de cerca el lamentar, que no nos toque de cerca el sufrir y padecer los efectos de este virus. Así que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar a Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Dios. Agradecemos, Señor, el que no escatimaste ni escondiste nada, Dios mío, en tu palabra para que nosotros podamos alimentarnos de ella. Así, Señor, como en esta circunstancia, Dios, también nos habla, Dios mío, de no apresurarnos a poner nuestras manos, de tener, Señor, prudencia para poder evitar el mal. Dios del cielo, así Dios del cielo queremos proceder, Dios mío. Queremos actuar en estos días, Señor, y ruego por cada uno de mis hermanos, líderes, pastores, que puedan, Señor, en el momento de tener que proceder, puedan tener prudencia en sus actos, Señor, en sus acciones, para poder evitar el mal, Dios. Amado Dios, yo te ruego por las familias, Dios, por las familias que han perdido un ser querido. Te ruego, Señor, por aquellos que han perdido sus líderes espirituales. Te ruego, Señor, por aquellos, Señor, que han perdido sus afectos en esta pandemia. Sea tú consolando, sea tú dando fuerza, Señor, pero que nos sirva de advertencia a cada uno de nosotros, Dios mío, que tenemos que ser prudentes, que es una herramienta hoy, Señor, indispensable para poder evitar el mal. Debemos ser prudentes. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra puedes exhortarnos. A través de tu palabra, Señor, puedes educarnos, Señor, y puedes guiarnos. Gracias te damos, Señor, bendito Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos al Señor, gracias le damos. Y gracias a usted por estar ahí en la red escuchando esta palabra y por todos los que se van a sumar a escucharlo después en la página del Facebook de Punto de Encuentro y todos los que después se suscriban al canal de YouTube Iglesia Punto de Encuentro y puedan seguir reviviendo cada una de las palabras que traemos cada noche. Así que Dios le bendiga y mañana nos volveremos a encontrar a la hora 21 para seguir trayendo alguna reflexión, alguna meditación de la palabra de Dios. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches en el nombre de Jesús. No es como yo, Él es santo y es perfecto. Punto de Encuentro.